día 18 de junio del año 2024, daremos inicio a la agenda prevista para el día de hoy. Tenemos para esta hora la lectura de la ponencia de la doctora María Zavala, relacionado al procedimiento disciplinario 023-2023, seguido al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez, en su calidad de juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín. Invito a la doctora María a dar inicio a la lectura de su ponencia en el momento que estime apropiado. Buenos días, señor presidente, apreciados colegas, muchas gracias. Voy a oralizar bajo forma de proyecto de resolución la ponencia que corresponde al proceso disciplinario 023-2023 JNJ, seguido al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez en su actuación como juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Previo análisis de los actuados y del informe de instrucción de la miembro del Pleno, señora Luis Inés Tello-Deñeco. Como antecedentes tenemos que el 8 de febrero del año 2018, el señor juez superior de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Junín, Carlos Abraham Carbo Castro, pone en conocimiento del señor jefe de ODECMA de la Corte Superior en mención que en el expediente 3434-2017, cuaderno mediante la resolución 05 de fecha 5, perdón, 05 de fecha 30 de enero de 2018, el juez del primer juzgado de investigación preparatoria resuelve en vía de ejecución de sentencia estimatoria en primera instancia y ordena la inmediata libertad del beneficiado por la presente demanda de habeas corpus, Pablo Fortunato Damián Paredes, del establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico, donde se encuentra internado hasta que se resuelva en definitiva en instancia el recurso de nulidad y el agravio constitucional extremos que pone a consideración según la transcripción correspondiente. Esto generó que se inicie un proceso de investigación disciplinario en la ODEMA correspondiente. Siguió el trámite, concluyendo en que el 2 de marzo del 2023 la Junta Nacional de Justicia recibe el oficio del presidente del Poder Judicial proponiendo la destitución del magistrado en referencia por su actuación como juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. De la JNJ, mediante resolución 465-2023 del 5 de junio del año en referencia, resolvió abrir proceso disciplinario abreviado al investigado por el siguiente cargo: haber presuntamente vulnerado el deber de impartir justicia con respeto al debido proceso en su expresión de la motivación de resoluciones judiciales consagradas en el artículo 139, número 5 de la Constitución Política del Estado, al emitir irregularmente en vía de ejecución de sentencia estimatoria en primera instancia la resolución 5 del 30 de enero del 2018 en el expediente judicial 3434-2017, cuaderno de ejecución anticipada de sentencia estimatoria en primera instancia de habeas corpus, por la cual ordenó la inmediata libertad del beneficiario Pablo Fortunato Damián Paredes. No obstante, tener conocimiento que la sentencia de habeas corpus dictada por el mismo en el proceso constitucional principal que sirvió de sustento a su decisión de ejecución anticipada ya no se encontraba surtiendo efectos, al haber sido revocada por la Sala Penal de Apelaciones. Sin embargo, procedió a ejecutar anticipadamente dicha sentencia de habeas corpus. Además, habría presuntamente interferido en la ejecución de la sentencia penal dictada en el expediente 211-1997 que originó la interposición del habeas corpus seguido a Pablo Fortunato Damián Paredes por delito de violación sexual en agravio de menor de edad, toda vez que ordenó su excarcelación en el cuaderno de ejecución anticipada cuando ya existía un pronunciamiento definitivo por parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, recurso de nulidad 2562-2017, que declaró no haber nulidad en la condena y haber nulidad en el extremo de la pena de 9 años, incrementándola a 25, lo que obligaba al imputado a mantener en carcelería
a mantenerse en cárcel de día para el cumplimiento de su condena. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido el deber establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, concordante con la prohibición prevista en el numeral 7 del artículo 40 de la citada ley, lo que configuraría la falta muy grave prevista en los numerales 4, 12 y 13 del artículo 48 de la ley en referencia. El administrado, Ramos Álvarez, fue notificado siendo recibidas las cédulas por el tercero debidamente identificado, sin embargo, no formuló descargo alguno. Como medios probatorios tenemos la investigación de DECMA, la medida cautelar y el anexo A de la investigación, todos contenidos en 2 tomos cada uno. A Fojas 679 abre la constancia de que el investigado no concurrió a rendir el informe oral ante el Pleno de la JNJ en la vista de la causa programada para el 21 de febrero del año en curso. Tampoco concurrió a realizar informe oral ante el señor miembro del Pleno de la JNJ, señor Marco Tulio Falconi, en la fecha complementaria programada para el 30 de abril del año en curso, como aparece de la constancia de folio 710. Análisis. Los hechos imputados al administrado son, como ya lo hemos visto, haber procedido a la actuación inmediata de una sentencia expedida por su despacho a un proceso constitucional de habeas corpus donde su sentencia ya había sido revocada por el superior jerárquico. Haber ordenado la excarcelación del beneficiario en un proceso de habeas corpus cuando ya existía pronunciamiento definitivo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el proceso penal que había dado lugar al ejercicio del proceso constitucional de habeas corpus. Respecto de la actuación inmediata de una sentencia expedida por su despacho en un proceso constitucional de habeas corpus que había sido revocada por el superior, aparece del estudio de auto lo siguiente: que el 7 de noviembre del año 2017, el administrado dictó la sentencia simatoria en el proceso de habeas corpus 3434-2017, donde resolvió declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus y ordenó y a la segunda sala penal liquidadora de Huancayo, en el día y bajo responsabilidad, que los actuados sean remitidos a la Corte Suprema. Dispuso que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, competente de conocer el caso aún cuando ésta no originó el agravio en el plazo de 60 días naturales contados de la fecha de notificación del presente fallo, cumpla con omitir notificar la correspondiente sentencia que decida la situación jurídica del demandante. Además, se declaró infundada la vulneración de la garantía constitucional al derecho de la debida motivación de la sentencia. Por sentencia de vista del 20 de diciembre del 2017, la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo emitió la resolución 14 en el sentido que revocaron la sentencia de fecha 7 de noviembre, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus y reformándola, declararon infundada la demanda de habeas corpus por la vulneración de la garantía constitucional del principio de plazo razonable. El artículo 22 del Código Procesal Constitucional, en su segundo párrafo, preceptúa: la sentencia que ordena la realización de una prestación de edad, hacer o no hacer, es de actuación inmediata. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el expediente 607-2009, interpretando la norma, fijó los presupuestos exigibles para su aplicación. Presupuestos que se consignan en el fundamento 18 y 19. En atención al momento en que se dictó la resolución que dio lugar al inicio de este procedimiento, debe precisarse que respecto de este último criterio sobre la revocación de la sentencia, el mismo TC lo modificó al dictar el Pleno sentencia 234-2021 en el expediente 44 de abril del 2018 de la Corte de Piura. En la misma también que se ha transcrito en el fundamento 20, que se tiene como base y fundamentos de la resolución a la que vamos a concluir. En la fecha posterior, el artículo 22 del citado Código Procesal Constitucional ha sido modificado por el artículo 26 del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.307, por lo cual se trata de un criterio y norma sin incidencia alguna sobre el caso que se examina. De lo que resulta que no incurre en falta disciplinaria el juez que antes del 10 de marzo del 2020, en que el TC dicta la sentencia en el expediente
4404-2018 disponía de un proceso de habeas corpus, la aplicación inmediata de una sentencia revocada. Por ende, respecto de este primer aspecto del cargo imputado, corresponde absolver al investigado, por lo que corresponde evaluar ahora el segundo extremo del cargo en mención. Respecto al hecho de haber ordenado la excarcelación de un procesado por delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, cuando ya existía un pronunciamiento definitivo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, como fue el recurso de nulidad 2562-2017. El administrado Ramos Álvarez, al dictar la sentencia en el expediente 03434-2017 del 7 de noviembre del año en referencia, justificó y motivó su decisión después de una larga cita de decisiones jurisdiccionales convencionales, opiniones de académicos y del examen de los actuados remitido por la segunda Sala Penal Liquidadora de Huancayo. Se tiene decir que dicha sentencia le expresó en su fundamento 7, 8 hasta el 10 y que se transcriben en el fundamento 24. Asimismo, tenemos como referencia que al expedir el 30 de enero la resolución 5 en el expediente 3434, argumentó en su quinto considerando que revocaba, porque por otro lado, mediante resolución número 14 de fecha 20 de diciembre de 2016, la Sala Penal de Apelaciones de esta Corte ha resuelto lo siguiente: revocaron la sentencia de fecha 7 de noviembre del año 2017 que obra a folios 425A a 443 en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus. Y resuelve en vía de ejecución de sentencia estimatoria en primera instancia ordenar la inmediata libertad del beneficiado por la presente demanda de habeas corpus Pablo Fortunato Damián Paredes. Surgiendo así, a partir de lo anterior, dos temas que corresponden esclarecer. A, lo relativo a la ejecución inmediata luego de 2 meses de emitida su sentencia, y B, lo relativo a la excarcelación de un sentenciado. Esto es cuando ya había desaparecido el agravio. Veamos el primero, la ejecución inmediata. Al respecto, el investigado dictó sentencia el 7 de noviembre de 2017 declarando fundada la demanda de habeas corpus, pero esta fue revocada el 20 de diciembre de 2017. Luego dispuso el 30 de enero del 18 la ejecución inmediata de la sentencia por él dictada. Esto es, después de más de 2 meses de haber amparado la pretensión, pese a que el pedido de actuación inmediata de la sentencia que postuló el favorecido fue ingresado el 20 de noviembre del 2017. La pregunta es si se satisfizo el principio de inmediatez. Si nos atenemos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inmediatez es un adjetivo contiguo muy cercano a algo o a alguien, similar, contiguo, aladeño, colindante, cercano, próximo, vecino, adjunto, adjetivo que sucede enseguida, sin tardanza, similar, inminente, urgente, rápido, presto. Por ende, la respuesta es negativa. No ordenó, como se le solicitó, la excarcelación inmediata del favorecido una vez dictada la sentencia, lo que hizo recién cuando el proceso penal que daba lugar a la demanda había concluido. En la citada sentencia, el tribunal precisó: preliminarmente puede afirmarse que aquello que se busca en la actuación inmediata no es otra cosa que brindar una tutela oportuna de los derechos fundamentales ante una situación manifiestamente injusta. Además, en el pleno de la sentencia 47/2023, se establece que la naturaleza de la urgencia en los procesos constitucionales de tutela y en el sentido del nuevo Código Procesal Constitucional constituye un mecanismo para la defensa y afirmación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Por su propia naturaleza son reparatorios y es por ello que no se exige estación probatoria. El segundo tema a esclarecer es el de la excarcelación de un sentenciado cuando ya había desaparecido el agravio. Se tiene dicho que el derecho fundamental que amparó en la ya citada sentencia de habeas corpus fue el derecho del favorecido a ser juzgado en un plazo razonable. Lo que corresponde es establecer si el señor juez, en el momento de disponer la excarcelación, conoció o conocía que la Corte Suprema había resuelto la situación jurídica del beneficiado y luego la razonabilidad de su decisión. En el pedido de actuación inmediata de la sentencia que postuló al favorecido por el escrito ingresado el 20 de noviembre de 2017, el administrado Ramos Álvarez dictó la resolución 2, el 11 de enero del 2018, que tiene por formado el cuaderno y ordena cursar el oficio en la Sala Penal de la Corte Suprema solicitando información sobre el estado actual del expediente.
Por mandato contenido en la resolución 3 del 22 de enero del año de referencia, el señor investigado reitera el pedido de información recibiendo el oficio 474-2018 del 24 de enero del año en referencia, que le permitió tomar conocimiento que el 29 de diciembre estaba señalada como fecha de vista del recurso de nulidad 2562-2017, seguido contra Damián Paredes, por el delito de violación de menor de edad. Por resolución 4, su fecha 29 de enero, el administrado ordena que el referido oficio fuera agregado al expediente y se tuviera presente. El 30 de enero de 2018, el administrado dictó la resolución que dispuso la excarcelación de quien ya había sido sentenciado en última instancia. Esto es, cuando había cesado la amenaza del derecho fundamental del beneficiario a ser juzgado en un plazo razonable, al haber cumplido el órgano jurisdiccional con emitir resolución final, como había ordenado su despacho en el proceso de habeas corpus. Lo glosado prueba objetivamente que el señor juez investigado dispuso 2 meses después de dicha sentencia de habeas corpus la ampliación inmediata de la sentencia sin motivar su decisión y cuando el agravio había desaparecido. Lo que en estricto hizo el administrado fue ejecutar en un proceso de habeas corpus una sentencia en la cual había dictado un apercibimiento y sobreseimiento del proceso penal que se le seguía beneficiado por vencimiento del plazo razonable. Proceso penal que en ese momento había concluido, por lo que corresponde examinar si con esa conducta el señor Álvarez vulneró los numerales 4, 2 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. El artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, en su inciso 4, consigna interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional. Consecuencia corresponde la absolución del administrado respecto a la interferencia que se le atribuye por ausencia del elemento esencial exigido para su configuración, participación o intervención en la toma de una decisión de la naturaleza a que ésta fuera administrativa o jurisdiccional. Las otras infracciones atribuidas son las siguientes. Artículo 48. Inciso 12. Incurrir en acto de omisión que sin delito vulnere gravemente los deberes del cargo. Inciso 13. No motivar las resoluciones judiciales. Siendo evidente la existencia de conexión entre ambas, se procede a examinar la resolución 5 de cara a los requisitos que para su procedencia estableció el Tribunal Constitucional en el punto 3 de la sentencia recaída en el expediente 67-29 para realizar una interpretación constitucionalmente adecuada del artículo 22 del Código Procesal Constitucional. El administrado actúa como juez constitucional. Respecto a los presupuestos, el Tribunal Constitucional nos menciona y hace referencia a presupuestos procesales. Entendemos que los primeros tienen un vínculo con el derecho afectado. El momento en que se dicta la resolución que dispone la aplicación inmediata de la sentencia en los presupuestos quinto y sexto, se hace referencia a la actuación inmediata. Aparece en los actuados que el pedido se efectuó en el mes de noviembre por un sujeto legitimado, siendo atendido 2 meses después, esto es, obviando el pedido de tutela urgente. En lo teniente a los presupuestos procesales, la flagrante vulneración de la proporcionalidad es evidente, a partir del contexto en que se dicta la resolución con afectación no solo al sistema de justicia, sino al propio demandante, quien tiene derecho, como se señala, a que la actuación inmediata no aparezca en ningún caso como una medida arbitraria, irracional o desproporcionada. El 30 de enero del 2017, fecha en que dicta la resolución de aplicación inmediata de la sentencia, se había resuelto el recurso de nulidad. Consecuentemente, de acuerdo a los términos de su propia resolución, esta era inejecutable, generando una falsa expectativa en el favorecido. En cuanto al recurso de agravio constitucional, no era ni podía ser condición para que se mantenga la libertad del favorecido. Si atendemos al objeto del proceso de habeas corpus, cese de la vulneración del derecho del beneficiario a ser juzgado en un plazo razonable, dándose así el supuesto contenido en el numeral 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, incurrir en acto de omisión que, sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo. En lo que se refiere a la falta de motivación, un concepto claro y entendible por cualquier ciudadano es aquel desarrollado por el Tribunal Constitucional al expedir la sentencia en el expediente 916-2022 en sus fundamentos que también se transcriben en el considerando 55. Bajo este marco normativo jurídico se examinan las razones que el administrado desarrolla en la resolución 5 que dio inicio a este procedimiento.
La única razón válida, contrastado con los argumentos que desarrolló al emitir la sentencia que beneficiaba al procesado cuyo favor se había presentado, el habeas corpus no aporta justificación alguna de la decisión recaída en el auto que ordena la actuación inmediata de la sentencia. No se entiende por qué dispuso hacer efectivo un apercibimiento del que luego se retracta, y menos aún no explica qué relación guarda con la ejecución de su fallo en forma inmediata y la permanencia del mismo con la existencia de un recurso de agravio constitucional. La única razón válida a la que hace referencia y que no desarrolla era referida a la edad y al estado de salud del favorecido. Sin embargo, he de acotar que no satisface el presupuesto. Alcance. Por regla general, la actuación inmediata ha de ser otorgada respecto de la totalidad de las pretensiones estimadas por el juez. Sin embargo, el juez podrá conceder también la actuación inmediata de forma parcial, es decir, solo respecto de alguna o alguna de las referidas pretensiones, cuando ello corresponda según las circunstancias del caso concreto, y teniendo en consideración los presupuestos procesales establecidos en el punto 7º, pero esa razón no fue alegada como violatoria del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Se advierte entonces una grave y manifiesta vulneración al principio de razonabilidad, no encontrándose ante una falta de causa o motivo verdadero. Cuando la administración ejerce un poder discrecional para que éste no se convierta en arbitrario, debe guiarse por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su actuación. En esa dirección, el único poder que la Constitución acepta como legítimo en su correcto ejercicio es el que se presenta como resultado de una voluntad racional, es decir, de una voluntad racionalmente justificada, y por lo tanto susceptible de ser entendida y compartida por los ciudadanos, y en esa misma medida de contribuir a renovar y reforzar el consenso sobre el que descansa la convivencia pacífica del conjunto social. En esa línea de desarrollo, como explica la doctrina y la jurisprudencia de los órganos constitucionales, la motivación y la aplicación de la fundamentación jurídica de la resolución que se da al caso concreto que se juzga, no bastando una mera exposición, sino que ha de ser un razonamiento lógico. La resolución judicial ha de ser razonada, motivada y fundada en derecho. Ha de ser además racional o razonable, ha de ser el resultado de una exégesis racional y no arbitraria del ordenamiento. El administrado, al dictar la tantas veces nombrada resolución 5, no ha cumplido con esas exigencias, dado, uno, la demora advertida en dictar la resolución que dispone la aplicación inmediata de la sentencia sin justificación alguna. Dos, el decidir la aplicación de un procedimiento ajeno a la decisión. Y tres, decidir luego la inaplicación de ese procedimiento. Y cuatro, dictar la resolución al día siguiente de haberse resuelto el proceso penal, sin implicación de la razonabilidad de esa postura, encontrándose en consecuencia ante el supuesto de motivación aparente por el cual se le procesó administrativamente al ex juez Ramos Álvarez. No son ajenas a la autoridad las vicisitudes del proceso penal por causas imputables al órgano jurisdiccional, pero lo que se investigó y sanciona es la conducta del juez que conoció el habeas corpus con estas deficiencias que se denunciaron. El abogado Ramos Álvarez conocía el derecho, pero en el caso que se examina es obvio que forzó la aplicación de una institución que no correspondía al estadio del proceso. Respecto a esta deficiencia, como se consigna en el auto del Tribunal Constitucional, la consulta en línea no requiere de mayor esfuerzo y estuvo en su competencia el hacerlo y dictar una resolución razonable que no genere falsa expectativa en el favorecido con su decisión que conocía era inejecutable, afectó la imagen del Poder Judicial, no asumió su compromiso de procurar que la ciudadanía respete y confíe en la administración de justicia, porque el reproche se extiende a la falta de principios éticos en el ejercicio de la función. Conclusiones sobre el caso imputado. Corresponde absolver al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez en su condición de juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la imputada transgresión a la prohibición tipificada en el artículo 47 de la Ley de la Carrera Judicial. Corresponde sancionar al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez por su actuación como juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín por haber incurrido en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 2 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Sobre graduación de la sanción, es necesario recoger
lo señalado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, cuando indica que la potestad sancionadora administrativa se orienta bajo los siguientes principios: legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad y retroactividad, causalidad, proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se encuentra contenido en el artículo 200 de la Constitución Política, último párrafo, y debe existir una correlación entre la infracción cometida y la sanción a aplicar. En ese sentido, a fin de observar la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse, debe valorarse el nivel del juez, el grado de participación. En lo que respecta al nivel de la persona investigada, cometió la falta muy grave imputada en el ejercicio del cargo del juez especializado, lo cual implica que acometer las infracciones disciplinarias contaba con un alto nivel de responsabilidad. Su grado de participación en la comisión, en mérito de las pruebas actuadas, se observa una participación directa y determinante de la persona investigada en los hechos que son materia de imputación. A perturbación al servicio judicial, la actuación de la persona investigada impactó negativamente en la credibilidad del Poder Judicial, haber vulnerado en forma manifiesta y flagrante los deberes del cargo señalados en la imputación. Trascendencia social, las imputaciones no trascendieron mediáticamente, pero eso no aminora el grave perjuicio causado a la imagen del Poder Judicial por las conductas transgresoras de la persona investigada. El grado de culpabilidad de la persona investigada, revisado los aspectos antes mencionados, así como compulsada las pruebas sobrantes en el procedimiento disciplinario en materia de análisis, se aprecia el alto grado de culpabilidad de la persona investigada, puesto que obró con grave falta de diligencia. El motivo de su comportamiento no se aprecia uno en concreto, pero eso no aminora la gravedad de su conducta infractora. El cuidado empleado en la preparación de la infracción se aprecia que obró con imprudencia extrema. Dice a conocer que el fondo del asunto controvertido ya había sido resuelto por la Corte Suprema y que su sentencia había sido revocada. La sanción de destitución que se propone es idónea, necesaria y proporcional. En consecuencia, respetuosamente, propongo al Pleno se emita la resolución correspondiente en el siguiente sentido: que se resuelva, artículo primero, absolver al señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez en su actuación como juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, en el extremo del cargo imputado en cuanto refiere a la transgresión de la prohibición tipificada en el artículo 40.7 de la Ley de la Carrera Judicial, influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los procesos judiciales que no estén a su cargo, y de la falta muy grave prevista en el artículo 8.41 de la acotada, e interferir en la ejecución de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier otro organismo. Artículo 2. Dar por concluido el presente procedimiento administrativo abreviado número 139/2021 JNJ y aceptar la propuesta de destitución formulada respecto del señor Emiliano Arturo Ramos Álvarez por su actuación como juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, por haberse acreditado que incurrió en las faltas muy graves tipificadas en el numeral 2 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, incurrir en acto o omisión que, si ese delito vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley, y no motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. Artículo 3. Cursar oficio al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y al señor fiscal de la Nación para los fines pertinentes, así como publicarse la presente resolución una vez que quede consentida o ejecutoriada. Artículo 4. Consentida o ejecutoriada la decisión emitida en el presente procedimiento disciplinario, procederse a la cancelación del título del investigado, de ser el caso. Y artículo 5. El señor presidente de la Corte Suprema de la República dispondrá en su oportunidad la inscripción de la respectiva sanción de destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y despido. He concluido, señores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora María. Invito a los miembros del Pleno a permanecer en la presente plataforma para proceder al debate respectivo de la ponencia, titular procedimiento 023-2023. Concluida la misma, haremos público el sentido de nuestro voto. Muchas gracias.